Vamos a ver ahora si pudimos resolver los problemas técnicos, ¿sí? De la gente que está uniéndose. Avísenos si se está viendo y se está escuchando bien, por favor. Sí, volvimos. Sí, Vicky, gracias por estar. Ustedes vieron que todavía esto de las tecnologías, por más que estemos hace un montón, cada vez que hacemos una actividad nueva, eh, bueno, hay que tocar y aprender un poco más cómo se usan. Eh, bueno, a veces la tecnología no nos ayuda demasiado. Qué bueno que nos están diciendo que se ve y se escucha. Como les decía, bueno, estamos esperando que Andrea se vuelva a conectar. Eh, la verdad que pensando un poco la conmemoración de ayer, para nosotros el Día Internacional del Detenido Desaparecido no es un día más. Habla mucho de la lucha de los organismos de derechos humanos de la Argentina por poner en la agenda mundial el fenómeno de la detención, desaparición de personas. Si bien no es un fenómeno que ocurrió solamente aquí en la Argentina, ustedes saben que fue precisamente la lucha de los organismos de derechos humanos argentinos que hizo que esta lucha se transformara en mundial, y fue el peso en el mundo de los derechos humanos internacional de madres y abuelas en poner el tema de la detención, desaparición de personas en agenda, del mismo modo que fue la lucha de abuelas que logró que en la Convención Internacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes haya un artículo especial vinculado a la identidad, ¿no? Entonces, poder pensar no solo la detención, desaparición de personas, sino sus efectos en el presente, nos parece fundamental. Y porque ustedes saben que nosotros aquí en Tucumán tenemos una particularidad muy, muy especial en comparación de otras provincias del país, que no es solo el operativo Independencia, que es claramente un distintivo de que aquí se haya establecido el primer centro clandestino de detención, sino que además de eso, la cantidad increíble de centros clandestinos de detención que hubo aquí en Tucumán, que solamente puede pensarse y compararse con las de Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, territorios mucho más grandes como el de la provincia de Buenos Aires, pero sino, además también con muchísima más población, ¿no? Entonces, está claro que los efectos del terror y del terrorismo de Estado son incalculables precisamente por eso, porque la extensión del terror aquí fue muy importante, y que además, como todos ustedes ya seguramente saben, al haber sido después Bussi gobernador durante la democracia, las discusiones sobre la memoria han sido muy complejas, porque precisamente Bussi va a imponer un relato sobre el terrorismo de Estado y sobre la dictadura en Tucumán, donde él aparece como un salvador. Y una de las cosas que precisamente queremos charlar con Andrea es ver qué significó para ella este segundo gobierno de Bussi, ¿no? O sea, cómo uno vive ser hija de desaparecidos cuando hay un gobierno que sistemáticamente niega esos crímenes, ¿no? Hay como que aquí en la provincia el negacionismo tuvo un carácter de Estado en la medida en que, claro, Bussi siendo gobernador ha impuesto su propia política de memoria. Entonces el trabajo de la Secretaría durante todos estos años ha sido tratar de desmontar ese relato que justificaba la detención de las personas, y también ahí está, perdón, hubo que descargar la aplicación, pensamos que se podía hacer desde la compu. Perdón, retomo la idea. Poder pensar un poco qué es para nosotros también vivir en este espacio surcado por centros clandestinos de detención. Digo, nos pasó, no solo estos grandes lugares como arsenales que están en las afueras de la ciudad, sino los espacios que transitamos todos los días, como los y las estudiantes que fueron alumnos y alumnas de la Escuelita de Famayá. Pensar aquí mismo también lo que significa para nosotros que lugares como la Secretaría de Educación, que la Facultad de Educación Física,
digamos, lugares que muchos de nosotros y nosotras transitamos hayan sido centros clandestinos. Entonces, no les quiero spoilear demasiado, pero bueno, nos interesa mucho que Andrea nos pueda contestar cómo, digamos, no solo vinculado a su experiencia como hija, sino también cómo se hace desde ese lugar de hija para transitar estos espacios y cómo ha sido vinculado a la tarea que Andrea hace como educadora. Entonces, por ahí una de las conversaciones que tenemos muchas veces con Andrea es vinculado a cómo esto se lega y a pensar cómo han sido los procesos de memoria en otros países, en otros genocidios, y lo pesado que es para quienes trabajamos sobre estas temáticas, no solo compartir lo que nos pasó, lo que sabemos, sino qué se hace hacia el futuro con todo esto. Entonces la dimensión del futuro, de las nuevas generaciones, es sumamente importante, ¿no? Porque los juicios cumplen una función primordial vinculada al esclarecimiento de la verdad, a la preservación de la memoria, sin lugar a duda, a la condena de los responsables, pero evidentemente no bastan. Digo, si uno mira a veces de algunas noticias, los comentarios en el Facebook o en los foros de los diarios, ciertas reivindicaciones muy fuertes del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, bueno, nos interesa esto, que Andrea nos pueda contar cómo se vive y poder ir llamando a otras personas, no solo a contar una experiencia, sino a reflexionar sobre ella y sobre el futuro. Entonces, un poco cuando nosotros pensamos el nombre de este ciclo de charlas como en primera persona, esta idea de la primera persona tiene que ver con que la gente no necesariamente encuentra en el 30.000 una cara, un rostro, una familia, una crianza con la que identificarse, y que cuando empezamos a ponerle nombre y apellido, historia a cada uno de los desaparecidos, esperamos de corazón que haya un poco más de empatía. Cuando el año pasado desde la Secretaría hicimos para el Día de la Mujer una muestra con fotos de todas las mujeres tucumanas desaparecidas, embarazadas, para nosotros fue muy fuerte trabajar en eso, porque era estar al frente de las fotos y los rostros de estas mujeres, y los comentarios que hemos recibido eran muy duros, porque la gente se encontró por primera vez, en muchos casos con una referencia a alguien concreto, una cara concreta, una historia concreta, una pareja concreta, y por ahí tratar de mostrar la dimensión que eso tuvo aquí en Tucumán, y pensar en las familias que están buscando a ese hoy adulto o adulta que le falte, que capaz que está sentado al lado nuestro en el colectivo con otro nombre que no es el nombre que su padre y su madre y su familia esperaban ponerle, sobre todo el apellido, ¿no?, de la familia, y cómo eso nos enlaza a una historia. Entonces, pensar estas historias en primera persona también esperamos nos ayude a ponerle una carnadura al 30.000, que para nosotros no es un número más, un número que no solo es una bandera, sino que tienen por detrás, estos que decimos, un montón de historias que necesitan todavía ser contadas. Entonces, de verdad esperamos que en primera persona podamos empezar a ponerle esa carnadura, y que para la gente no sea una discusión por un número, como aparece por ahí en algunos hashtags. A ver, Valeria nos está haciendo un comentario. La primera persona fundamental en la comprensión, empatía y dimensión de un tema tan necesario y tan sensible. Gracias, Vale. Realmente creemos eso, totalmente de acuerdo con tu comentario. Sí, esperamos que los discursos negacionistas, que son discursos del odio, combatirlos con amor, y el amor también está en recuperar ese nombre y ese apellido y esa historia de cada uno y cada una de los desaparecidos de nuestra provincia. La Secretaría ha hecho un trabajo inconmensurable, hijo también del trabajo inconmensurable de los organismos, en ponerle cara, ¿no? Hay una foto que espero que
que Andrea la traiga pronto cuando se conecte de esas fotos maravillosas que sacó Julio Pantoja, el chino Pantoja, un gran fotógrafo tucumano, de las fotos de los hijos e hijas de desaparecidos con las fotos de sus padres y sus madres. Yo creo que lo increíble y lo desesperante de esas fotos es ver esas caritas tan jóvenes de los desaparecidos y esas caras tan jóvenes desde de los hijos, ¿no? Y estos hijos que ahora son en su enorme mayoría más grandes que sus propios padres al momento de desaparecer, y que ahora estos hijos también a su vez son padres y madres de otras generaciones, y que en las marchas eso se ve un montón, ¿no? Nosotros éramos los jóvenes, nosotras éramos las jóvenes, ahora, bueno, están todas estas nuevas generaciones que se reapropian de la memoria, y en la marcha de los 24 se ve un montón. Paréntesis, me parece que en algún vivo haremos alguna entrevista vinculada a las marchas del 24, y a pesar de que este año no hubo marcha por la pandemia, toda la movida de los pañuelos en las ventanas, en los balcones, en las puertas de las casas, y cómo hemos pospuesto la marcha del 24 para cuidarnos y cuidar de todos y de todas, y lo que significa para nosotros esto que decía Valeria, ¿no? De la empatía y la dimensión humana. Ha sido un debate fortísimo lo de este 24, de no marchar y de la plaza, y por ahí esto que las redes se hayan llenado de pañuelos y de mensajes ha sido impresionante para ver también cómo los jóvenes y las jóvenes en Instagram, en otras redes sociales, han usado para difundir la memoria. Qué fuerte que, bueno, esto, que encontrarnos sin plaza, pero también encontrarnos en estas otras formas que nos permiten seguir cerca, ¿sí? A ver, vamos a ver si Andrea encontró. A ver. Ustedes saben que esto es más complejo de lo que parece y de lo que yo pensaba también. Bueno, era esto, pensar un poco cómo recuperamos estas historias. Y de verdad que nos parecía además que la experiencia de Andrea es muy significativa, no solo por su condición de hija de un desaparecido, sino también esto que hablábamos hace un rato, de que la labor docente nos obliga a resignificar también lo que nos duele y lo que nos pasa, ¿no? No solo como tarea en el aula, digamos, como una tarea formal, sino que nos obliga a pensar en preguntas que capaz que no eran nuestras preguntas generacionales y son las preguntas generacionales de nuestros estudiantes. Entonces pensar que en quienes están ahora, a ver, ya vemos, a ver si ahora Andrea se puede conectar desde esta otra cuenta de la doctora Brunotto y podemos arrancar. Retomaba lo de las nuevas generaciones, que vienen con otras preguntas. Entonces por ahí, del mismo modo que para nuestra generación llegar a los juicios claramente fue un logro, afortunadamente para nuestros estudiantes que haya juicios y que los represores, los genocidas, estén hoy condenados por la justicia, los pone en un lugar mucho más saludable, vinculado a la democracia y a los derechos humanos, que no es el ambiente en que nosotros nos hemos criado, ¿no? O sea, para nosotros, habría que volverlo a pensar, ese relato generacional, haber sido jóvenes. Espérame. Les decía que para nosotros los juicios fueron todo un triunfo y una pelea
para... Te mandé solicitud, a ver, para que te puedas unir. Fíjate, perdón la demora, ustedes saben que las tecnologías en este momento son complicadas. Ahí está. Ahí está. Ahora te vuelvo a presentar porque la gente, digamos, la gente capaz que ya lo escuchó y se cansó, pero vos no. Y está bueno que podamos estar desde el comienzo juntas. Como muchos ya saben y ya seguramente que repetí un montón, nuestra invitada de hoy es Andrea Vicente. Decíamos, André, que bueno, que venimos de un día muy importante para nosotras, como el de ayer por el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y les contaba a la gente mientras nos espera que bueno, digamos que vos tenés tu papá desaparecido, que tu mamá estuvo desaparecida, que vos estuviste un tiempo presa con tu mamá siendo muy, muy pequeña. Mi hermana también. Voy spoileando cosas, digo, esto declaró André en el juicio, eso seguramente que se puede ver por algún lado, y en realidad lo que nos interesaba poner el énfasis en el vivo de hoy, más que contés esa experiencia, que seguramente que van a ir saliendo cosas, que nos puedas contar un poco, André, cómo es ir a la escuela, cómo es crecer en Tucumán con un papá desaparecido. Eh, bueno, primero que he crecido y he ido a la escuela desde los 2 años. ¿Me escuchás bien? Sí. Bueno, entonces, en realidad una parte, como he empezado tan poquitito, tan prontamente, una parte de la escuela la hice en Santiago y otra en Tucumán, ¿no? Entonces, en Santiago por ahí la cosa era distinta, porque, no sé, yo sentía como que era más cuidada, más conocida, más la hija de Santiaguito. Nosotros éramos las hijas de Santiago, las hijas de Santiaguito. Estoy tratando de acomodar que haya un poco de luz y que no se note tanto el flequillo, pero ninguna de las dos cosas me está saliendo. Así que hablemos, como diría una tía mía de Santiago, hablando fuerte y caminando rápido no se nota. No voy a poder caminar, voy a hablar rápido. En Santiago me trataba de acordar hoy, por ejemplo, Santiago sentía que era como más cuidada y era conocida, todo el mundo sabía, o por lo menos en la escuela del barrio y en la zona, todo el mundo sabía mi historia familiar, y como mi papá era muy querido, ese cariño medio que se transmitía hacia nosotras. Ponete de frente a la luz, me dice la Nancy Boyanovsky, gracias Nancy, pero el tema es que justo me he venido a un lugar que parece que es el túnel del tiempo, no sé, es el túnel de la Michelle y ese de la luz allá al final. Al final. No, no esperemos que la luz esté antes del final. Claro, a ver, si tiene batería esto, sí, bueno, tiene pocas, pero entonces la escuela, acuerdo, de la primaria era una conversación entre dos maestras. La Ro, en cambio, que me quiere mucho, dice que se me ve perfecta. Una conversación entre dos maestras, primer grado, y dándole a la otra, independientemente de mi historia, hace un balance de sus alumnos, ¿no? Y en una de esas dice, no, y la chiquita Vicente es un 0 a la izquierda. Un 0 a la izquierda. ¿Te imaginas que yo, recién en la secundaria, entendí qué significaba el 0 a la izquierda cuando me enseñó decimales, o en alguna parte del final de la primaria? En primer grado, recién estamos aprendiendo a contar, no sabía que era la Sola dice que se me ve de 10, gracias. Son todas amigas de mi vida. Ay, la Erika también dice lo mismo. ¿Cómo las amo? Todas las mujeres de mi vida, la verdad que siempre, siempre, siempre me han dado mucha fuerza. La maestra esta que decía que era un 0 a la izquierda. Entonces yo vuelvo llorando a la casa y le digo a mi abu, no, no quiero ir más a la escuela, no quiero ir más a la escuela porque la sello dice que soy un 0 a la izquierda. Y mi abuela se ríe y dice, ¿pero qué quiere decir un 0 a la izquierda? No sé, pero dice 0 y el 0 es nada, era el poco. Nada que empiece con 0 era bueno, ¿no? Entonces, al otro día, el papá de mi mamá, mi abuelo, que bueno, todos mis abuelos me han malcriado mucho, se nota, el
papá de mi abuelo me lleva, o sea, mi abuelo, el papá de mi mamá, ahí sería. El papá de mi mamá me lleva a la escuela, de la mano, vamos caminando, porque era la escuela cerca, y no entendía muy bien por qué me sienta en el primer grado de al lado. Y se maneja un quilombo, pero un quilombo que no te puedo explicar, ¿entendés? Entonces él agarra, entra, la putea a la maestra de arriba abajo, diciendo que a mí nadie me trataba de cero, ni de izquierda, ni de nada, y que, bueno, de todo menos lindo le he dicho a la maestra, me saca de ahí y me pone en la división de al lado. Así que por decreto de mi abuelo, me pasé un primer grado donde había una maestra mucho mejor, mucho más piola, y que sí es cierto que, bueno, para la que me sentía mejor, ¿no? Eso. Y después ya fue volviendo para aquí. ¿Cómo era mi vida en la escuela secundaria, en la escuela primaria, en Tucumán? Eh, Parte Andri, de no, eso, no por espolear la edad, pero ponele un año como para que la gente se ubique de qué año estamos hablando. me acuerdo clarito, clarito, clarito que yo estaba cursando la primaria a ver, en la guerra de Malvinas yo estaba en la primaria, me acuerdo el día que nos hacen Perfecto. salir, y habré estado a ver, no sé, tercero, cuarto, qué sé yo. No, 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 soy malísimo, vos sos la historiadora local, yo estudié inglés, vos sabés, Yo como para que registro la de... gente se ubique esto, que hiciste la primaria en dictadura y poder recuperar ese registro en ese marco. Estaba en tercero cuando era la guerra de Malvinas, creo. Sí me acuerdo que igual era, o no, a ver, pues no sé. Lo que me acuerdo de la primaria, que no me lo acuerdo, me lo contó la Pauli Barber, que fue mi compañera ella trabaja ahora en el programa de testigos de ayuda. Este, bueno, la Pauli fue mi compañera durante la primaria y la Erika fue mi amiga durante toda esa época. Éramos amigas y vecinas con la Erika. La Pauli me dice, el día que me toca declarar, antes del día antes de declarar en el juicio, me llega un mensajito a la Paula diciendo si es que yo tenía algún problema de que ella me acompañe, ¿no? Siempre hay alguien del equipo que acompaña cuando te toca declarar. Y a mí me había tocado no sé quién, y me preguntan después, ¿tenés algún problema que sea la Pauli? Y la verdad que yo decía, yo como no sabía si era poco profesional o no meterme con el trabajo de ustedes, no quería pedirle a la Pauli, pero me encantaría que sea ella. Entonces, más allá de que casi se muere de un infarto cuando yo le digo lo que tenía planeado, cuando yo le cuento lo que tenía planeado decir en juicio, que yo le había dicho, mira, si hay algo que es real, que yo sé que mi testimonio no importa, porque total no importa que diga que vino un platillo volador y se llevó a mi papá y le abrí así los ojos, porque total están los huesos, le digo, entonces contra los huesos no pueden discutir, más prueba que esa, más prueba material, no importa que delire, pero yo como diciéndole, mi testimonio va por otro lado y es más por la reparación que porque yo puedo llegar a contar. Creo que no me entendía la metáfora y la Pablo estaba asustada, si yo creía. El marciano, porque claro, hacía mucho que no nos veíamos. Pero antes de que diga ese delirio y que a la Pablo casi le agarró un infarto, ella me dice que en realidad ella estaba trabajando ahí por mí, que parte de la decisión de la tarea de dedicarse al acompañamiento tenía que ver con que yo había sido la primera hija de desaparecidos o la primera persona de carne y hueso que tenía una historia de desapariciones y presos y dictadura en su haber. Hasta antes de eso, lo único que tenía son los relatos de su familia, de su padre y de su madre, que le contaban cómo era la cuestión. Y entonces me cuenta una escena que sé que el profesor estaba, sé que yo discutía con ese profesor porque era un profe de dibujo, un profe de plástica que teníamos en la primaria y que era bien derechoso, ¿no? Entonces ella me cuenta de una escena en la que estábamos en el grado con el profe hablando eh, sobre la guerrilla y los guerrilleros y los subversivos y qué sé yo cuánto, y el buen trabajo de los militares de la dictadura, y me dice, y vos te has parado a discutirle, y de pronto era, no me acuerdo qué grado, capaz que quinto, sexto,
Dice, vos parada, con todo el grado sentado, vos parada, discutiéndole a los gritos al profesor, y sin quedarte, digamos, callado, diciéndole que eso no era así, y el profesor también enajenado, discutiéndote, replicándote a vos, y que al final dice, yo me paro, y entre las dos le discutimos al profesor. Sí me acuerdo que después vino el profesor a decir, bueno, me han denunciado, unos padres me han denunciado por mi conducta, no sé qué. Calculo yo que son los padres de la Pauli, no mi mami, porque mi mamá no me acuerdo que me haya contado que ella ha ido a quejarse por lo que hacía el profesor. No sé si yo le contaba lo que pasaba en la escuela tampoco, ¿no? O sea, bueno, de esto en realidad me lo ha contado la Paula, no me acuerdo. No me acuerdo cómo ha sido, si es algo que podría haber hecho, y la Pauli no va a mentir, no me miente nunca, pero cómo ha sido, no. En cambio, ya para el 86, que entro en la secundaria, ahí sí tengo un registro mucho más claro de haber pasado por ahí el primer año, me acuerdo clarito, en la hora de geografía, por ejemplo. Algo de hablar de la división y del bloque comunista, qué sé yo, y algún compañero que decía algo de los militares héroes que salvaron de la guerrilla, qué sé yo, y que yo sentía que se me atrapó así, pero no me acuerdo, no me acuerdo haberle refutado nada, ¿no? En algún momento opté por quedarme callada, por no decir nada. Ahí está, hijos, que se han unido. Sí, no. Y después, ¿cómo era? En algún momento me quedé callada y en otro momento dije no. En segundo, tercer año dije no va por aquí la cosa, y sí empecé a sentir que tenía como una deuda, ¿no? ¿Cómo era mi vida hasta ese momento? Tanto en la dictadura como en la democracia. Había como dos mundos. Adentro de la casa, todas, todes, adentro de la casa, contaban lo que había sido mi papá, contaban lo que era la militancia. Mi mamá jamás renegó de su militancia, y por lo tanto, en la casa mi papá era un héroe. ¿Está claro? O sea, la persona que cantó "O juremos con gloria morir", y que lo hizo, era el que le puso el cuerpo a las palabras. Por lo tanto, era heroico, era admirable, era loable, era lo que una quería hacer, ¿no? Pero afuera era lo contrario. Afuera era el malo, el guerrillero, el subversivo, el cáncer de la sociedad, eso que había que matar, eso que había que aniquilar, ¿no? Entonces era como, ¿quién es? Creo que es Felipe de Mafalda el que dice, esta doble vida me está matando. Era así, digamos, dentro de la casa era una cosa, fuera de la casa, y en la escuela sobre todo era otra. La escuela en la dictadura y mucho tiempo después, mucho tiempo incluso de recuperada la democracia, te diría que hasta ahora, tiene una impronta muy autoritaria, muy dictatorial, muy de ordenar, ¿no? Sigue estando en la libreta la parte de calificaciones que tienen que ver con la ropa, con la conducta, con el respeto, ¿no?, a la autoridad. Digo, tiene mucho de ordenamiento o de formatear a los ciudadanos, ¿no? Eso la escuela lo tenía desde entonces, lo sigue teniendo. Entonces era complicado, digamos, era complicado ser la hija de Santiago de una manera adentro y de otra manera afuera. Y bueno, no, en algún momento de verdad la doble vida no la pude sostener más, y decidí que tenía que hacerme cargo no solo de la historia, sino que en realidad yo era lo que era y he llegado a ser lo que he llegado a ser. Hola Diegui, gracias por tus palabras de aliento. He llegado a ser lo que era.
este, porque tenía la familia que tenía. O sea, sí, los abuelos, mi mami, mi mamá que aparte la veo, la vuelvo a ver en grande recién, ¿no? Pero, este, y que de nuevo, nunca me habían hecho sentir que lo que mi papá hacía estaba mal, ¿no? Entonces, sí llegó un momento en que decía, bueno, eso que me han enseñado y eso por lo que mi papá ha luchado y ha dado la vida, también lo tengo que hacer, ¿no? Y ahí empecé con la militancia, que empecé en la escuela, en la secundaria, seguí en la facultad, y que de alguna manera hoy, tanto cuando trabajé en el ministerio como cuando doy una clase de inglés, sigue siendo parte de la militancia. Digo, siempre lo hago colocada desde un lugar absolutamente ideológico. Yo sé que parece mentira, porque nadie te puede creer que tenga algo de ideológico enseñar inglés, ¿no? Y sin embargo, para mí lo es. Eh, porque trabajo en dos escuelas de barrio, dos escuelas de la periferia. Pero para mí, que mis alumnos y mis alumnas en inglés también es una pelea, porque es un saber que no les corresponde naturalmente por el lugar que ocupan en la sociedad, ¿no? O sea, sumar, restar o leer alcanza para que firmen el contrato de subempleada y que se yo decir, no, no. Los míos tienen que, o por lo menos en lo que yo pueda garantizar, tienen que tener acceso a lo que se pueda, digamos, a eso, a lo que ellos puedan llegar, pero no, o sea, pero yo les voy a dar todo. Después ellos agarrarán y se quedarán con lo que puedan, porque es verdad que empiezan desde un lugar distinto, desparejo, ¿no? Pero el derecho está garantizado, por lo menos por mi trabajo, o por lo menos mi trabajo está puesto ahí. Que la educación sea un derecho, que aprender inglés sea un derecho, está. Ellos verán cómo lo toman, si lo aprovechan o no. Y eso es parte de mi militancia. Digo, cuando uno piensa en justicia social, también es eso. Bueno, eso. No sé. Sí. A ver, y que todo lo que hiciste vinculado a la educación en distintos lugares también hay que militarlos a los derechos, ¿no? O sea, no alcanza con que la escuela llegue a algunos barrios, que fue un esfuerzo gigantesco, sino hay un compromiso docente en sostener esa inclusión todo el tiempo, ¿no? Sí. Ahora, vinculado a esto, y en un quehacer así bien de historiadora pesada ordenando, eh, creo que también en nuestra vida y en nuestra militancia hay un momento crucial vinculado al gobierno de Bussi durante los 90, ¿no? Bueno, ¿cómo fue para vos tener ese señor sentado ahí, ¿no? Bus y yo. Ay, antes de que sea gobernador, la Marta manda un saludo, dice que es bueno conocer la lengua del enemigo. Exactamente, Marta, por supuesto. Antes de que Bussi sea gobernador, todavía estaba en la escuela secundaria, recién armaba el partido Fuerza Republicana, antes de eso había sido Bandera Blanca o algo así. Teníamos nosotros, yo iba a la normal, entonces nosotros educación física teníamos a contraturno y en el teniente Ledesma. Para llegar, habían entrado la Juli Bottini y la Clary, como las quiero. Para llegar al teniente Ledesma tenía que tomar el colectivo el 9 y el 9 pasaba primero por la primera sede, creo yo, o por lo menos la más grande, del partido Fuerza Republicana, y recién en la parada siguiente era el teniente Ledesma. Bueno, más o menos, porque igual mi memoria de espacial no es muy buena, lo sabes. Lo sabes. Entonces, me acuerdo que ya me paro porque me tocaba bajar en la siguiente, y como es horario de siesta, me tenía que parar, porque si no me dormía, porque el colectivo te hace dormir. Entonces,
iba parada y lo que estaba parada para tocar el timbre para la próxima, aparece, hermosa imagen, un falcón verde que estaciona en la puerta, justito al frente de la puerta de ingreso a la sede del partido. Y acá mi memoria seguramente me juega una mala pasada, porque no debe haber sido así, la lógica lo impone, pero en mi cabeza eran dos ursos armados, ¿sí? Con pinta de milico, y uno de esos se baja y abre la puerta y baja Bussi, y entonces va el tipo adelante y los otros dos atrás, que tenía guardaespaldas seguro. Si estaban tan armados y con armamento como yo me acuerdo ahora, probablemente se lo haya agregado, que no haya sido así, pero estaban, y el semáforo da rojo. Entonces yo me paro, y me acuerdo que eso ha sido unos instantes eternos donde me debatía entre bajo y le digo que es un asesino, y le digo, o sea, la sarta de puteadas que se te puede imaginar, o sigo, ¿no? Y entonces era mi gran duda, ¿qué hago? ¿Lo puteo? ¿Le digo que es un asesino? No genocidio, porque todavía no usábamos la palabra genocidio, el genocidio lo incorporamos después, pero en ese momento que era un asesino no había duda, y, y no me animé. Y porque pensaba, y si bajo, y mira con lo que está, y me van a matar, y qué sé yo, y me van a, no sé, me imaginaba cualquiera, que iba a terminar con mi papá, cualquiera de esas cosas. Tenía 14, o sea, no era tan grande tampoco. En ese momento estaba convencida que era re adulta, pero ahora veo y tenía 14, entre 13 y 14. Y y no, entonces el colectivo arranca y yo quedé temblando adentro del colectivo, y estaba tan enojada conmigo, porque me sentía una cobarde, me sentía que había traicionado a mi papá, digamos, o sea, y esa era la impunidad. Eso es lo que hace que después aparezca la agrupación, eso es lo que hace que después aparezca el rescrache, porque la verdad que era horrible salir y que los asesinos estén dando vuelta por las calles, que uno le siga teniendo miedo cuando era democracia, que el tipo se maneje igual. A ver, el hijo hace publicidad hoy, nadie le cuestiona, apelando claramente a los delitos de lesa humanidad que cometió su padre, ¿no? Y de nuevo trastoca los sentidos al hacerte creer que eso está bien, que el Estado de Derecho es lo que está mal, y que hay que volver a la seguridad, pues así nadie estaba seguro. Si digamos, o sea, lo primero que hacemos es perder, era un terrorismo de Estado. ¿Cómo que estábamos seguros? ¿No? Andrea, Entonces, y en relación a esto que decís, ¿qué te pasa ahora cuando ves estas marchas anti-cuarentena eh, con esas remeras de Videla que la verdad que te eriza la piel, ya ¿no? estamos, Este falso discurso de la libertad, reivindicando a Videla y en contra de esta medida de la cuarentena que nos cuida y que nos trata de proteger. y pensar que Videla es sinónimo de libertad es como pensar que la Belén Francesa es sinónimo de la intelectualidad, absolutamente absurdo, con perdón Belén Francesa y todo esto, no lo puedo decir, pero sí, no puede nunca, jamás de los jamás, un dictador y un represor, alguien que instaura un Estado terrorista que lleva adelante la política más nefasta, mejor engranada, pero y que aparte es indiscutiblemente orquestada desde las distintas instituciones del Estado para aniquilar a sus ciudadanos, negarles derecho primero, aniquilar a sus ciudadanos y después lavarse las manos, porque en ese momento no es Videla el que dice, bueno, no están ni vivos, ni muertos, están desaparecidos, que no, o sea, Sí, y hace ese gesto tan violento de humo. o sea que sabían hasta el día que salías a tomar mate a la vereda, ¿entendés? Y se hacían los que no conocían nada. Entonces,
pensá que eso puede ser sinónimo de libertad, cuando no ha habido un momento más, donde más nos hayan perseguido. Por ahí una se olvida, pero tenías que andar con el documento en la mano, en el bolsillo, te pedían a cada rato, no podías salir a cualquier lado, había determinados momentos que no podías salir. Entonces, pensar que esto es sinónimo de libertad y creer, digamos, que cuando el Estado toma medidas para tratar de mantenerte sano, de cuidarte, es lo mismo que la dictadura, que hacía todo lo contrario, que entraba a tu casa a la noche, que te sacaba de los pelos, que agarraba y no se hacía cargo de lo que hacía, porque si lo que mi papá había hecho era un delito, lo hubieran llevado a juicio, hubieran mostrado cuáles eran las cargas, que aparte seguramente las iban a encontrar si el delito era militar políticamente, pero posta que mi papá era culpable, él y otros tantos, ¿entendés? Si el delito era ese, sí, ¿de qué lo acusaron? ¿De zurdito? Sí, mi papá era zurdito, mira vos. Y existía incluso la pena de muerte. Entonces, pues, si era tan terrible y lo hubieran querido condenar, ¿por qué no lo han enjuiciado? Y si se merecía la pena de muerte, después vamos a putear hasta en arameo, nos parece injusto. Pero podrían haber condenado a muerte también de haber querido. Pero no era ese el objetivo, porque claramente la idea siempre fue otra. Entonces, comparar de nuevo a este Estado negador de derechos, porque incluso el juicio es un derecho, ¿sí? Partir de la presunción de inocencia, demostrar su culpabilidad, derechos que ellos tienen, ¿no? Ojo. Nosotros hemos militado, hemos pedido justicia, nunca jamás hemos pedido venganza, y no es que no haya una parte de mí que no hubiera querido en algún momento, no sé, meterle una piña a Bussi, ojo. Incluso cuando estaba en el colectivo, mi gran duda era, ¿bajo y le meto una piña o no? Mira, queda desparramada en la calle. Menos mal que no. Pero digo, no es que no había una parte de mí que no tenía bronca y que no estaba enojada. Pero también sabíamos que no nos había pasado solo a nosotros, o por lo menos lo hemos ido entendiendo con el tiempo. Y que la condena tenía que ser social y que tenía que intervenir la justicia, aun cuando esta justicia sigue siendo cuestionada, donde una no termina de entender las absoluciones, por ejemplo, o decir, ¿qué más querés que te probemos? Y me vas a venir a decir que el tipo era inocente, ¿no? Cuando pasa todo eso. Pero seguía siendo, porque de nuevo es lo que dejamos, ¿no? ¿Por qué es necesaria la sentencia? Porque ya no estamos discutiendo el profe de dibujo y yo, si esto era una guerrilla, una guerra, o si era la búsqueda de un cambio social para una sociedad, para una igualdad, para una sociedad mejor. Digo, ¿no? No somos más ese profe y yo, es la justicia diciendo esto que se hizo está mal porque son delitos y porque se atentó contra la humanidad en su conjunto. Cada vez que el Estado niega derechos, cada vez que el Estado se corre de su lugar de garante de derechos y empieza a negártelos y empieza por medio de la violencia a ejercer el terror, se lastima a todos los ciudadanos, pero se lastima al mundo. Porque después de eso, si no hay algo que establezca claramente que está mal, puede volver a pasar. Andrés, si tuvieras para cerrar que decirle algo a tus estudiantes sobre esto, ¿qué les dirías? Hasta el 28 tienen para entregar. Ya saben, chicos, hasta el 28 hay que entregar tarea. Trimestre, no, qué sé yo. No sé qué les diría. Creo que les digo siempre, todo el tiempo, en todos los idiomas que puedo. Y creo que nada, o sea, ellos son parte de quienes tienen que asumir la tarea de construir un país mejor. Eso. Entonces, por ahí el trabajo, pero que no lo puedo resumir en 3 palabras, pero es el trabajo que nos toca, es a las generaciones nuevas es empezar a desnaturalizar las violencias, las prácticas violentas, porque sí me asusta, que era lo que hablábamos por ahí con vos en algún momento, ¿no?
con qué facilidad o qué fácil puede ser armar un nuevo genocidio en cualquier parte del mundo, porque una vez que no están desmontados del todo los engranajes de esa sociedad que se puede anclar en el desprecio al otro, ¿no? Qué fácil que es ver, incluso ahora con lo de la cuarentena, vos fijate que los que están en contra de la cuarentena no se enojan con el bichito de porquería que nos está matando, se quejan de los otros que sí estamos adentro de la casa, o de las medidas, o de algo, y lo hacen desde un discurso tan anclado en el odio, tan arraigado en el odio, que a mí a veces me asusta, porque me pasó con el asesinato de Facundo también, el chiquito ese, cuando de pronto he visto de personas que no esperaba o en lugares que no esperaba, con ser el grupo de padres de la escuela, gente que decía cosas como un pichón de delincuente menos, ¿no? Entonces vos ahí ves que hay como discursos sobre los que uno tiene que trabajar, por lo tanto, eh, acá dice la Clarisa, en lugar de luchar contra la violencia debemos promover el amor. Y es que es eso, no se puede desmontar el discurso del odio si no es desde el amor, desde la práctica real de entender que el otro puede eh, va a pensar diferente, pero que incluso, bueno, es lo que hablábamos, vos y yo hay más de una vez que no estamos de acuerdo y nos podemos, no sé, gritar las opiniones distintas y todo, pero termina la hora del debate sobre eso, listo, tomamos un par de mate y salimos abrazadas porque entendemos, digamos, que puede haber diferencias ideológicas, pero el cariño no entra en juego, ¿no? Y sí, eso, creo que a mis alumnos eso, que no toleren la violencia, que no la naturalicen y buscar caminos donde, no digo tolerar al otro, porque la palabra tolerancia me suena tan horrible, ¿no? Pero sí de aceptar que hay diferentes. Eh, en algún momento un alumno me decía, bueno, sí, tenemos que aceptarnos que somos todos diferentes porque en el fondo somos todos iguales. Es decir, no, sigue siendo la aceptación del igual. No, tengo que aceptar todo porque no importa que seamos diferentes. Diferente no quiere decir mejor, quiere decir distinto. Y en realidad es eso lo que también permite el enriquecimiento, ¿verdad? ¿No? Eh, cuando estamos hablando entre los comunes, entre los que tenemos todo de parecido, te das cuenta y somos una cosita así chiquitita que no logra crecer porque no está escuchando lo que pasa en otros lados. Y al final tenés cositas aisladas y el trabajo es sumar. Aparte siempre es más fácil sumar al que piensa igual y que no te genera ninguna contradicción. Pero somos 40 y pico de millones en la Argentina. O sea, hay que escuchar. Hoy a la Alfa le mando un besote, le extraño mucho. Ahí está la... Bueno, nos parecía, André, en relación a lo que vos decías, esto, que estas charlas en primera persona es poner esto que hablábamos al principio, de ponerle nombre y cara, y que es una tarea de amor porque nos conecta con otro lugar y nos abre la puerta a la empatía, y que no, la desaparición de 30.000 personas no es un abstracto que flota sin ningún anclaje en vidas reales de todas, todos nosotros, y esta construcción amorosa que te dejó tu viejo y que tratamos de hacer todo el tiempo en el aula, de armar un país mejor para todas, todos y todes. Bueno, por supuesto que imposible en un vivo de Instagram preguntarte todo, me parece que quedaron un millón de cosas para seguir charlando. Agradecerte un montón. Sabemos muchas veces que hablar de esto es súper movilizador, agradecerle un montón a la gente que nos bancó los problemas técnicos y que sigue conectada en el vivo. Eh, Repito algo que dije para nosotros desde la Secretaría, para la doctora Brunotto, nuestra secretaria de Estado, compartir estas historias, compartir estas charlas en primera persona, también es una forma de desmontar los discursos negacionistas y de restituir precisamente lo que la dictadura y el terrorismo de Estado quiso borrar, que es estas redes de amor que han sostenido la militancia de tantos argentinos y argentinas, en busca de la construcción de una patria para todos. Así que les agradecemos un montón. Vamos a tratar de sostener este espacio
en primera persona, porque nos parece que rescata voces que a veces no se escuchan y que son constitutivas también de quienes somos los tucumanos. Así que muchísimas gracias por conectarse. Gracias, Andrea. No, para, no me corte, no me corte. Yo quiero decir muchas gracias a todos los que están mandando mensajes. No sé qué has dicho porque los estaba leyendo a ellos, pero te quiero mucho y me parece hermosa la propuesta. Gracias a todos por los mensajes y los aportes. Chao, chao. Chao.